Familia, muy buenas noches. Dios y el Eterno nos acompañe permanentemente. Nuestro Padre Celestial nos permite estar en todo momento en su presencia. Quiero invitarlos que se conecten con nosotros permanentemente en la oración, en el canal Un Instante con Dios. Nuestro director, el Padre Jesucristo, nos acompaña permanentemente. Estamos dispuestos a estar en su presencia y yo los invito que ustedes permanezcan con nosotros también en nuestro canal de YouTube, en presencia del Espíritu Santo. Vamos a escuchar esta alabanza con la que vamos a iniciar este momento en la presencia del Señor, diciéndole que su fidelidad es grande, que Él nos acompaña permanentemente y que a Él clamamos y a Él pedimos, Señor, su socorro, y Él nos acompaña y nos fortalece en los momentos de debilidad, nos da fuerzas para seguir adelante. Bendice, Señor, a tu pueblo y permítenos, Señor, ante esta adversidad que estamos viviendo, tener únicamente la confianza en ti, Señor. Estamos seguros que bajo tus alas, Señor, estamos protegidos. Gracias, Señor, por tu entrega, por el amor hacia tu pueblo, por tu sangre derramada en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos permitas corresponder a ese amor inmenso que tuviste por nosotros. Grande es tu fidelidad, Señor. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad, Padre amado. Gracias por este momento, Señor. Tu Espíritu Santo está entre nosotros. Tú lo prometiste, Señor, y yo reclamo tu promesa, que tu Espíritu Santo estaría en donde hay 2 o 3 en tu nombre, Señor. Y aquí estamos en oración, Señor, clamando a ti. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, nuevamente muy buenas tardes. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Amén. Amén. Confiamos en el Padre Eterno y a Él clamamos. Quiero primero, antes que todo, vamos a hacer una corrección porque para eso estamos nosotros dispuestos. En el libro de Gálatas nos enseñan que los que somos instructores, los que llevamos la palabra del Señor, debemos llevar una palabra cierta y verdadera. El don de la enseñanza es algo que nosotros debemos saber practicar. Debemos saber enseñar porque la palabra del Señor no se puede distorsionar. Ayer se dijo, el Espíritu Santo sabe que es con la mayor intención, de que Jacob fue soportado y sustentado en Betel con una torta caliente. Estamos haciendo referencia, era a Elías en el desierto cuando estaba huyendo del rey de Acab y de la reina Jezabel. Una vez corregido eso y con el permiso del Espíritu Santo, le pedimos que abra nuestro entendimiento para que ustedes puedan conocer la verdad de la lectura del día de hoy, que el Espíritu Santo los ilumine en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 8. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Cornelio manda a llamar a Pedro. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba al Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope
para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta palabra, hermanos, vemos una historia particular en donde 2 hombres que estaban conectados con el Señor tuvieron un llamado y iban a ser unidos para derramar la gracia del Espíritu Santo y para que llegara la salvación a la casa de Cornelio. Vemos entonces en este primer libro, en este primer texto de la lectura del libro de los Hechos, capítulo 10, a Cornelio, que tenía varias cualidades. Cornelio era un centurión romano. Cornelio era piadoso, tenía sentimiento de amor a lo sagrado o a lo superior, es decir, a las cosas de Dios. Cornelio era dedicado a las cosas de Dios y lo buscaba constantemente en la oración. Cornelio cumplía con sus mandatos, realizaba obras al prójimo y lo más importante de todo, era una persona temerosa del Señor. Amén. Amén. Cuando dicen que era un centurión romano, entonces debemos entender que para el pueblo de Roma, la persona que tenía esas características de Cornelio tenía una autoridad y tenía una centuria que era compuesta por 100 hombres, 100 soldados, y él los dirigía y estaban bajo su mando. Tenía autoridad, reconocimiento y prestigio en el pueblo de Roma. Él era temeroso a la vez del Señor. Y hay algo muy particular y que nos llama mucho la atención. Él sentía respeto y admiración por las cosas de un Dios que no era el Dios de su tierra. Porque el pueblo de Roma tenía una adoración por los dioses, Júpiter, que es el dios de la mitología griega, el principal dios, por Artemisa, que era la diosa de la caza, por Marte, que era el dios de la guerra, Venus, que era la diosa del amor, entre muchos otros dioses que adoraba el pueblo romano. E incluso hay una carta que en los estudios que se pueden realizar de la palabra, Plinio, un gobernador de Bitinia, le envía una carta a Trajano, que era emperador de Roma, y le dice: he seguido el siguiente procedimiento con los que eran traídos ante mí como cristianos. Les pregunté si eran cristianos, a los que decían que sí, les pregunté 1, 2 y 3 veces, amenazándoles con el suplicio. Los que insistían, ordenaba que fueran ejecutados. Pero Plinio también escribió: decidí que otros fuesen puestos en libertad porque renegaron y maldecían la fe en Cristo Jesús. Miren lo que hacía el pueblo de Roma. Tenía al pueblo cristiano oprimido, y entonces causa curiosidad que este Cornelio, que aparte de que era romano y que tenía una autoridad porque tenía una centuria, 100 soldados romanos bajo su mando, una persona de prestigio, era apartado de esos conocimientos y de esas creencias en los dioses del pueblo romano, y era más bien temeroso de las cosas de Dios. Cornelio estaba en la categoría de las personas del pueblo judío que le temían al Señor. Pero Cornelio, como romano, era considerado como los gentiles. Los gentiles para el pueblo judío eran aquellos que no pertenecían a su raza y eran reconocidos como extranjeros. Pero de los gentiles era reconocido por su temor y el amor a Dios. En ese momento, él dedicaba, Cornelio, de su tiempo, dedicaba todos los días y tenía permanencia en la adoración, en la búsqueda del Dios eterno. Qué importante eso, hermano. Yo veo
y he escuchado y he leído en las redes sociales que en este momento han habido muchos que han vuelto a los pies de Cristo. Están buscando de su presencia. Pero qué importante es para ti, para mi hermano, que el momento en que decidamos buscar a Dios, lo busquemos con temor y de todo corazón. Que nuestro corazón esté dispuesto a buscar de Dios. Que nos decidamos buscarlo y continuar allí. No únicamente, como he dicho yo en otros estudios, no únicamente aprenderme el Salmo 91 de memoria por la pandemia, lo que estoy viviendo, y después de que salga de esta crisis, decirle, no Señor, ya no más, yo tengo mis ocupaciones, voy a volver a mi vida del mundo y ya para ti no tengo tiempo en oración. Hoy que estamos aquí, en esta circunstancia, Dios nos ha puesto en un plano de entendimiento. Se nos ha abierto la mente para entender muchas cosas. Primero, el respirar que ha tenido la tierra, evitando que hayan tantas contaminaciones y tantas muertes a la naturaleza. Hasta los árboles sonríen, quiero decirles eso, porque la contaminación se ha mermado gradualmente. Pero también es importante que muchos han caído a los pies de Cristo. Pero yo quiero, hermano, que haya una permanencia, así como nos está enseñando el capítulo 10 del libro de los Hechos de la vida de Cornelio. Y Cornelio buscaba a Dios permanentemente. Cornelio, ojo, muy importante, buscaba, y nos dice el libro de los Hechos, él y su casa buscaban a Dios permanentemente en la oración. Cornelio sabía de esa manera que así no fuera él judío, siendo gentil, siendo extranjero, él tenía la salvación porque estaba adorando al Dios eterno. Amén. Amén. Y Dios es galardonador de todos los que le buscan, hermano. Cornelio era un ciudadano ejemplar y tenía una buena posición, pero por muchas riquezas que tuviera Cornelio, hay algo muy importante que tenía Cornelio. Era una persona bondadosa, de buen corazón, que le servía al prójimo. ¿Y quién dijo que a Cornelio se le habían enseñado lo que se enseñaba a través de la palabra del amor al prójimo del libro de Levítico? Él no conocía esas cosas, pero tenía un corazón dispuesto para ayudar. Hoy en día, hermanos, vemos a unas personas que dicen que no se debe. Cuando se comienza a hablar de la ayuda y las ofrendas en las iglesias, se dice que no, que por qué llevar la plata a las iglesias, que eso es robo, y hablan cada vez de robo y robo, pero ni siquiera dejan que en la iglesia se lleve la ofrenda por el hermano que tiene corazón dispuesto para hacerlo, pero ellos tampoco son capaces de darle un bocado de comida al hermano, al prójimo que lo necesita. Mira Cornelio, una persona rica, tenía una gran posición y tenía un corazón dispuesto al servicio. Era una persona bondadosa con el que necesitaba. Qué bonito es ese ejemplo de la vida de Cornelio en nosotros, hermanos. El libro de Josué también nos enseña que Josué fue una persona sujeta a autoridad. Tenía la autoridad que era la persona que guiaba el pueblo de Israel después de que muere Moisés. Y cuando Josué le habla al pueblo, y le habla a su familia, le dice al pueblo de Israel, en el capítulo 24, versículo 15, le dice, a ustedes los dejo en libertad a quien quieren servir, pero lo único cierto, yo y mi casa, oiga bien, yo y mi casa le serviremos al Señor. Hoy yo te pregunto a ti, hermano, tú también eres sujeto a autoridad y tienes autoridad en tu casa. Yo te voy a preguntar, tú, con la autoridad que tienes en tu casa, o tu madre que tienes autoridad en tu casa, ¿todos le sirven al Señor? No me contestes, pero reflexiona sobre eso. Tu casa, completamente toda, ¿le sirve al Dios Altísimo? Eso es lo más importante de esta reflexión. Hay algo que yo quiero que leamos a través del libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Allí nos muestra una enseñanza del rico insensato, de lo cual Cornelio era totalmente apartado.
A él no le importaba tener riqueza para amasar y amasar y amasar riqueza. Él tenía ese don de servicio, su buen corazón. ¿Qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21? Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Amén. Mire lo que nos está enseñando este libro de Lucas. Totalmente opuesto esa enseñanza de Jesús a lo que hacía Cornelio. Cornelio tenía un corazón lleno de bondad para con el pueblo. Y Cornelio no necesitaba conocer a profundidad de lo que conocían los maestros y los expertos de la ley. Sin embargo, él tenía temor y confiaba en ese Dios, en el Dios eterno del pueblo judío. Amén. Amén. ¿Cuántos Cornelios deberían existir en nuestra vida? Ojalá por donde pasara usted y yo, hermano, nos tropezáramos con muchos Cornelios llenos de bondad. Pero hoy en día vemos no Cornelios, sino vemos ricos insensatos, como la lectura que acabamos de leer. O mucho más allá, no únicamente amasando, sino que se jactan de decir, yo como bien y vivo bien, como el rico y Lázaro. Y el rico ve a Lázaro a la puerta, con necesidad y con hambre, y prefieren llenarse y decir, estoy satisfecho sin importarle la necesidad del hermano. Qué tristeza ver eso. ¿Qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 13 y 14? Leamos la palabra del Señor. Mire lo que Dios nos invita a que hagamos, para que tengamos un reconocimiento y le agrademos al Padre Eterno. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Entonces vamos a retomar el capítulo 10 del libro de los Hechos. Cornelio oraba permanentemente y un ángel se le aparece a Cornelio y le dice, manda a llamar a uno apodado Pedro, de nombre Simón. Y de verdad envían a Cornelio. Y lo más curioso es que Cornelio también tiene una visión cuando está en la azotea, está en su casa y ve bajar un lienzo tomado de las 4 puntas y ve animales de toda clase y una voz que le dice a Pedro, le dice, Pedro, toma, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, no haga yo tal cosa porque ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. 3 veces. Pareciera que Pedro era un poco terco, porque recordemos en el estudio bíblico lo que pasó con Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesús. Pedro, para la reafirmación de esa negación de Jesús, cuando lo restablece en el Evangelio, Jesús
le pregunta 3 veces que si lo ama y que vaya a dirigir sus ovejas, que guíe el rebaño de Dios. Y ahora le dice 3 veces y 3 veces y hasta que él entiende y va. Pero Pedro, cuando ve que llegan los enviados por Cornelio, entendió que allí no le estaba hablando de comida de animales. Le estaba hablando de que no debería llamar inmundo a lo que Dios, común ni inmundo a lo que Dios ya había bendecido. Y por eso él va con ellos. Y cuando está en la casa de Cornelio, hay algo muy importante que sucede allí, hermanos. Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 27 al 29, dice: entrando en la casa de Cornelio, Pedro explica por qué vino. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me has hecho venir? Mire lo que él entendió. No era lienzo con la comida, sino que él no podía llamar inmundo a lo que Dios ya había bendecido. Recuerda, hermana Berta, lo que estuvimos nosotros en el estudio, en la oración de las 4 de la mañana, la palabra que el Espíritu Santo nos puso, que nosotros no podemos criticar a nadie por su fe, porque la fe de ellos también es escuchada y la oración de ellos también es escuchada por el Dios eterno. Amén. Amén. Allí Pedro recibió un mensaje de Dios: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Y entonces en ese momento Cornelio le dice: es que yo tuve una visión y el Espíritu Santo, el ángel de Dios, me dijo que te mandara a llamar. Y cuando él recibe ese llamado, Pedro recibió la unción del Espíritu Santo y el poder, y Pedro comenzó a predicarle a la casa de Cornelio y a todos los que con él estaban. Entonces, en ese momento, oraban en la casa de Pedro, de Cornelio. Estaban orando y la predicación de Pedro fue breve. Lo dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Dios se agrada en cualquier lugar del que le teme, hermano. Si usted tiene temor de Dios y usted ruega y busca al Señor, allí Dios va, no importa. Recuerden lo que yo estuve enseñando. No importa que tu casa esté desordenada, no importa que la tengas volteada o patas arriba. Dios llega, permítele a Jesús que entre, que Él te organiza todo. No importa, lo importante es que tengas temor y que lo busques de todo corazón. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Dios dijo, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Oiga bien, bendita esa palabra. Lo que le dice Pedro a Cornelio y a todos los que estaban allí. Dios es Dios de todos, no de unos pocos. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos a que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán el perdón de pecados por su nombre. Esa fue la prédica que Pedro utilizó en la casa de Cornelio, dándole referencia del que el que había muerto en el madero
de tormento era Cristo Jesús, al que el Espíritu Santo había ungido y al que ellos pudieron ver después de que fue levantado de los muertos. En verdad, termina diciéndoles, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Esto es la fundación del entendimiento de Pedro, de que el Evangelio debe salir a los gentiles. Esta declaración va directamente en contra del pensar como judío de aquel tiempo, de que Dios sí hacía excepción entre judíos y gentiles. Allí Pedro entiende y dice, la salvación no es únicamente para los que viven rezando el Ave María. Oiga bien, no es únicamente para los que van a darse golpes de pecho a la iglesia y doblan rodillas allá y terminan haciendo cosas inadecuadas. La salvación de Cristo Jesús es para ti y para mí, hermanos. Pero Él quiere únicamente dos cosas. Primero, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Porque Él dijo, Jesús de Nazaret, un mandamiento más os doy: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y allí se resume el amor al prójimo. Cuando yo tenga necesidad, que mi prójimo también la tenga. Y cuando yo tenga abundancia, que mi prójimo también tenga la abundancia. Mi felicidad, que sea la felicidad de mi prójimo. Y el mandamiento más importante de todos, hermanos, que amemos a Dios y lo respetemos, seamos temerosos de Él, que le creamos a Él, que creamos en su Hijo y sobre todo que creamos en el Hacedor de todo, en el Espíritu Santo de Dios. Esa es mi invitación hoy, hermanos, terminando este momento de oración, pidiéndole al Espíritu Santo que los cubra, que los bendiga, que ilumine su camino en su casa, que haya la luz del Espíritu Santo y que estén llenos de la gloria del Dios eterno. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.